Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un tour de un departamento en China y hablaremos sobre cómo es rentar un departamento en este país. Aquí los contratos y pagos funcionan diferente a otros países y hay varios factores que influyen en el precio. Hoy voy a llevarlos conmigo a visitar un departamento en Shanghai para que vean cómo son y cuánto cuestan. Vamos a empezar. A medida que hacemos el recorrido les iré explicando las condiciones de renta en China y qué puntos clave hay que considerar antes de mudarse. Este es el departamento que vine a ver. En muchas ciudades de China los departamentos ya vienen amueblados. Esta sala es bastante amplia, lo cual es una ventaja, porque en ciudades grandes los espacios suelen ser más pequeños. En China, aunque en algunos lugares es posible pagar la renta mensualmente, lo más común es que se solicite el pago por adelantado de 3 a 6 meses, e incluso hay casos donde se requiere un año completo. Aparte, se requiere un depósito de un mes, que no suelen devolver si te vas del año o si algo se daña durante tu estancia. Ahora pasemos a la cocina. Esta cocina se ve bastante amplia y algo bueno es que tiene ventanas grandes, entonces hay buena ventilación. Algo muy importante al rentar en China es revisar si la cocina usa gas o electricidad. En este caso, este departamento tiene cocina a gas, lo cual es un punto a favor porque cocinar con electricidad aquí es bastante caro. Esta cocina tiene extractor y al parecer muchos lugares de almacenamiento. Tiene agua caliente y fría, ya que usa el calefón, lo cual es muy bueno. Otro punto es que la vista desde la ventana de la cocina está muy bonita. No es muy común tener una vista así desde la cocina en esta ciudad. Este departamento tiene 2 habitaciones. Entremos a verlas. Ambas habitaciones tienen ventanas. Esta es la habitación principal. Como mencioné, en Shanghai y en muchas ciudades grandes los departamentos suelen venir con muebles, pero esto no pasa en todas partes. Por ejemplo, cuando vivía en la ciudad de Yiwu, muchos de los departamentos estaban vacíos y tenías que comprar todos los muebles por tu cuenta. Desde la ventana de esta habitación podemos ver los otros edificios que también pertenecen a este condominio. Por este lado está la segunda habitación. Vamos a verla. También está amueblada y cada habitación tiene aire acondicionado, incluyendo la sala, lo cual es muy bueno. Aquí tenemos el baño y ducha, que es solo una en este departamento, y utiliza el calefón para calentar el agua para bañarse. Otra cosa que me gustó de este departamento es que tiene balcón. No todos los departamentos en Shanghai lo tienen y tener un espacio como este es útil para secar la ropa, porque aquí muchas casas no tienen secadora. Me gustó mucho que este departamento tiene varias ventanas, entonces quiere decir que la ventilación es buena. Ahora hablemos del precio. El precio de la renta varía muchísimo dependiendo de la ubicación. No es lo mismo un departamento en el centro que uno alejado. Este de acá es bastante alejado del centro de la ciudad. Yo recomendaría rentar un lugar que vaya acorde a las distancias con el lugar de trabajo. En ciudades grandes como Shanghai, lo mejor es buscar un lugar con una estación de metro cerca, porque el transporte público es clave para moverse rápido. También los precios varían de acuerdo a las amenidades que hay alrededor: supermercados, tiendas, restaurantes, acceso a transporte público, etc. Algo que muchas personas no saben es que en China, cuando rentas un departamento, los agentes inmobiliarios te cobran una comisión por el servicio de mostrarte los lugares. En teoría, esto suele ser el 30% de un mes de renta, pero a veces puede ser menos o más, dependiendo de cómo negocies con ellos. Por ejemplo, la renta de este departamento es 3.600 yuanes, alrededor de $500, lo cual es muy barato para Shanghai por la ubicación. Anteriormente renté un departamento cerca al centro, muchísimo más pequeño que este y solo con una habitación, en casi el doble del precio de este, alrededor de 7.000 yuanes, que vendrían siendo unos $960 al mes. Este es solo un ejemplo de cómo son los departamentos en Shanghai y lo que debes tomar en cuenta al rentar. Como ven, hay muchas cosas que considerar: los pagos adelantados, el tipo de cocina, si viene amueblado o no, la ubicación y hasta si el depósito se devuelve o no.
¿Qué opinan de este departamento y los precios? Déjenmelo en los comentarios y no olviden darle like y suscribirse si les gustó este video. Nos vemos en la próxima. Bye.